Chelsea, mi nombre es Carmen Ramos, pertenezco al grupo número 8, al igual que mis compañeros Elizabeth Ramírez y Rodolfo. Nos ha tocado hablar sobre el tema los conectores lógicos. Los conectores lógicos son palabras o grupos de palabras que sirven para evidenciar la relación entre dos ideas. Estas relaciones pueden darse entre enunciados de una misma oración, entre oraciones o entre párrafos. Los conectores lógicos son palabras o expresiones que sirven para relacionar las ideas dentro de un texto. En ese sentido decimos que su presencia es fundamental para que un texto sea mucho más que un conjunto de oraciones independientes y autónomas. Acá tenemos un claro ejemplo de un texto sin conectores. El virus del SIDA ingresa en el organismo, copa los linfocitos B. El sistema defensivo se va desarticulando. Los linfocitos son un arma crucial en la lucha contra los agresores. El virus se vuelve invencible. El organismo no puede orquestar una táctica defensiva. Ha perdido algunos de sus más brillantes estrategas. Como podemos ver en este texto, no tiene sentido, no tiene coherencia. Es solo un enunciado, no hay conexión entre ellos. Luego acá tenemos el mismo texto y le vamos a colocar los conectores. Por ejemplo, el virus del SIDA ingresa en el organismo y luego copa los linfocitos B. Este es un conector de secuencia. Como consecuencia, es un conector de tipo consecuencia. El sistema defensivo se va desarticulando, puesto que los linfocitos son un arma crucial en la lucha contra los agresores, puesto que es un conector de tipo causales. El virus se vuelve invencible debido a que el organismo no puede orquestar una táctica efectiva, porque ha perdido a algunas de sus más brillantes estrategas. Ahora el texto ya tiene conectores. El texto se puede entender, como vemos acá, ya es entendible. La claridad de la argumentación de un texto depende principalmente del uso adecuado de los conectores. Un conector lógico mal utilizado puede cambiar completamente el sentido del texto. Gracias. En esta oportunidad voy a continuar con la exposición de los conectores lógicos o llamados también conectores gramaticales. Vamos a ver algunos de los tipos de conectores gramaticales y dentro de ellos vamos a ver también cuáles son los conectores gramaticales y cómo lo podemos usar. Algunos ejemplos también vamos a dar de algunos conectores. Muy bien, vamos a iniciar con el conector de adición. El conector de adición. ¿Para qué sirve el conector de adición? ¿O qué es lo que nos permite? Muy bien, el conector de adición nos permite agregar algo a nuestro texto o algo a lo que queremos decir en una oración. Dentro de los conectores de adición podemos encontrar los conectores asimismo, incluso, además, sobre todo, y muchos conectores más. ¿Cómo lo vamos a usar? Vamos a dar un ejemplo de cómo vamos a poder usar el conector de adición. Vamos a trabajar con el conector además. Muy bien. Vamos a formalizar una oración y vamos a decir de esta manera: el estudio es divertido. Es importante que el conector que vamos a usar es el conector además. Muy bien. Entonces vamos a decir: el estudio es divertido. Además, agregar algo es importante.
un claro ejemplo. Muy bien, ahora pasamos al conector de causa. El conector de causa. Dentro del conector de causa podemos encontrar los conectores a causa de, porque, ya que en muchos otros conectores más, hay muchísimos conectores, pero vamos a usar el por qué, el conector por qué, para dar un ejemplo. El ejemplo sería, hablando de un evento, vamos a decir a alguien, no te lo puedes perder. Y vamos a usar ahí el conector por qué es el mejor evento del año. Estamos indicando la causa por qué no se puede perder el evento. Avanzamos al conector de consecuencia. El conector de consecuencia. Dentro de los conectores de consecuencia encontramos entonces, en consecuencia, de modo que y muchos conectores más. ¿Cómo lo vamos a usar? Vamos a dar un ejemplo también. Vamos a decir, por ejemplo, hablamos de un libro. Todos hablan bien de ese libro. Todos hablan bien de ese libro. La consecuencia. Por esta razón, tú debes leerlo. La consecuencia sería que todos hablan bien de ese libro. Y le estamos indicando que por esa razón debe leer. Muy bien, vamos a avanzar. Vamos a avanzar con el conector de oposición. Conector de oposición. El conector de oposición nos indica la oposición entre ideas. La oposición entre ideas. Y dentro de los conectores de adición podemos encontrar, pero, sin embargo, sino, a pesar de, por el contrario, de muchos conectores más. Vamos a utilizarlo también en un ejemplo. ¿Cómo es que vamos a utilizar el conector de oposición? Por ejemplo, podemos decir, él es un buen actor, pero no me gustan sus películas. O sea, estamos suponiendo, estamos diciendo, pues, ¿no? De que él es un buen actor, pero que a nosotros no nos gustan sus películas. De esa manera estamos utilizando nuestro conector. Avanzamos con él. Continuamos con el conector de orden. Dentro de los conectores de orden encontramos en primer lugar, en segundo lugar, luego, por último, finalmente. Estos conectores nos van a permitir llevar un orden cronológico de nuestras ideas, ¿ya? Y un ejemplo, por ejemplo, podemos decir, en primer lugar, buscaré un colegio, luego usamos el conector estudiaré. Eso es el conector de orden. Luego podemos encontrar el conector de la duda o hipótesis. ¿Por qué dice duda o hipótesis? Porque podemos hablar de algo, pero no estamos seguros de que va a pasar. No estamos con la certeza de que eso va a suceder. Por eso nos permite usar los conectores de duda. Quizás, tal vez, de pronto, ¿no? Son los conectores de duda o hipótesis. Por ejemplo, podemos decir, el cielo está nublado,
quizás llueva, quizás. No estamos seguros de lo que va a pasar. En conclusión, esto nos permite ya usarlo ya en conclusión, prácticamente ya casi al terminar de algo que se ha dicho, ¿no? Los conectores son en conclusión, en síntesis, en resumen, finalmente. Por ejemplo, podemos decir, finalmente hemos terminado un trabajo, ¿no? Y pues supongamos que el trabajo estaba mal hecho, ¿no? Entonces vamos a decir, el trabajo no estuvo muy bien. En conclusión, tenemos que mejorarlo. Ese sería nuestro ejemplo, ¿no? Luego tenemos el conector de comparación. Comparación nos permite hacer unas comparaciones, ¿verdad? Comparación. Al utilizar estos conectores vamos a comparar algo. Dentro de esos encontramos asimismo, de igual modo, en cambio, a su vez, y muchos otros conectores. Mismo, de igual modo, en cambio, a su vez, y muchos otros conectores más. Por ejemplo, podemos decir, ¿no? Juan es alto. En cambio, María es bajita, ¿no? Y de esa manera estamos usando el conector lógico de comparación. La importancia de los conectores lógicos. Los conectores lógicos son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas expresando claramente el modo en que se relacionan en sí. Un buen uso de los conectores le da una mayor coherencia a nuestro discurso y una mayor comprensión para el receptor que recibe el discurso que nosotros estamos enviando. Ahora vamos con las recomendaciones. Recomendaciones para utilizar conectores lógicos. Primero, para utilizar un conector lógico se debe tener claras las ideas que vamos a utilizar. Debe determinar el orden de enunciación de las ideas, es decir, con cuál o cuáles continuar y con cuáles vamos a terminar. Sin un orden claro, los conectores no se pueden utilizar. Tercero, al relacionar las ideas en el texto debe preguntar si es necesario utilizar un conector lógico o simplemente no, porque hay casos en que los conectores no necesitan ir para tener mayor coherencia en el texto. 4. Si necesita un conector para unirnos ideas, debe determinar qué tipo de conector debe utilizar. No podemos poner cualquier conector en cualquier lugar porque perdería sentido la oración. Y 5. Para determinar cuál conector debemos utilizar, pregúntese por la relación lógica. ¿Qué hay entre las dos ideas que quiere conectar? Así. Y ahora, por último, oraciones con conectores lógicos. A continuación vamos a presentar algunos ejemplos de conectores lógicos dentro de oraciones. La primera oración contiene un conector condicional. Los pájaros migran cada otoño hacia el sur, no sin antes acumular las energías necesarias para el viaje. No sin antes es un conector condicional. Así como fue, nuestros héroes perdieron todo su dinero, lo cual quiere decir que no podrían volver a casa. Lo cual quiere decir es un conector aclarativo, está aclarando la razón. No había prácticamente nada que comprar en el abasto, contrariamente a los centros comerciales que estaban a reventar la mercadería. Contrariamente vendría a ser un conector comparativo, está comparando una cosa con su opuesto o con otra, diferente. Algunos términos del libro no pueden comprenderse, y por si fuera poco, se encuentran escritos con letra gótica. Ese y por si fuera poco es un conector aditivo de adición. Quiere decir que añade otra idea más a lo que ya se está diciendo. Miguel apagó las luces y se fue a dormir. A la mañana siguiente, todo estuvo tal y como lo había dejado.
es un conector temporal. Ese a la mañana siguiente se refiere que sigue después de algo. La reacción inmunitaria que el COVID-19 produce en el hospedador es contrariamente a lo esperado, tremendamente violenta. Ese contrariamente a lo esperado es un conector coordinante, ya que está tratando de aclarar algo que posiblemente pueda o posiblemente no pueda ocurrir. La caída del PBI nacional registró niveles inéditos. Por consiguiente, será imperativo acudir a la comunidad internacional para solicitar un préstamo. Ese, por consiguiente, es un conector causal, de causa y efecto. No, necesitamos un préstamo por la caída del PBI. Bueno, eso ha sido todo.